Vale, pues bueno, pues hola a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí. Voy a empezar con los agradecimientos para luego no despistarme, que si no soy muy despistado y luego me despisto. Y agradecer pues a Sawan Academy el hecho de que nos haya prestado la labor de alojar este webinar en su web, en la parte de Sawan Academy, una agencia de desarrolladores y amigos que siempre están ahí aportando su granito de arena y colaborando con nosotros para que esto salga adelante, ¿vale? Y bueno, simplemente bienvenidos a este webinar de conocimiento. Agradecer, por supuesto, también a Natalia Ramos y a Miguel Quintana que hayan cogido un ratito de su tiempo para estar aquí con nosotros compartiendo toda su experiencia, que ya les digo y les avanzo que no es poca. Y, Hola. y vamos a, y vamos a empezar que el tiempo después apremia y se nos queda corto y lo que interesa es que ellos compartan con nosotros su experiencia y su conocimiento. Así que, Elsa, si quieres, dinos un poquito cómo va a funcionar el webinar. Vale, Carlos, pero te quieres presentar tú primero, que hay mucha gente que no te Ay, conocerá. perdón, verdad, sí, bueno, lo iba a aprovechar después de hacer la presentación del webinar y eso Mm. que aprovecho les da adelante. Mi nombre es Carlos Jonay Suárez, soy consultor de estrategia digital desde hace unos 7 añitos ya y sobre todo desde hace 3 años ahora muy vinculado con el mundo del teletrabajo y el trabajo remoto, con Digital Nomad Experiences y Escuela de Trabajo Remoto. Y la verdad que formando parte de estas iniciativas de aprendizaje y de poner en valor todo esto, porque el tema de la salud mental y de la desconexión digital es algo que me interesa desde hace muchos años y soy un friki también de estas cosas y aprendiendo como uno más en el webinar tanto de Natalia como de Miguel. Perdón que me despiste con la presentación, así que ahora Elsa. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí hoy moderando este webinar con mi compañero Carlos y por tener aquí tanto a Miguel como a Natalia, que nos hace muchísima ilusión y tenemos muchas ganas de debatir con ellos. Me presento yo también, para los que no me conozcan, soy consultora de turismo sostenible, desarrollo internacional e innovación. Llevo, llevo muchos años, estoy basada ahora mismo en Tenerife, soy de Tenerife, pero llevo muchos años viviendo afuera, volví a la isla hace un añito y muy metida en todos estos temas. También pues, me interesa mucho la salud mental y toda la parte que vamos a hablar hoy, así que seguro que aprendemos todos mucho. Y bueno, les cuento un poco cómo va a funcionar esto. Ahora pasaremos a presentar tanto a Natalia como a Miguel y comenzaremos con el debate. Nosotros hemos preparado una serie de preguntas que les iremos haciendo, pero por favor les animamos a que esto sea interactivo y a que ustedes también participen, hagan todas las preguntas que quieran, comentarios. Nosotros iremos filtrando y haciéndole las preguntas a los ponentes, ¿vale? La presentación, este webinar se está grabando y luego se facilitará un enlace para que puedan tener acceso a él. Y el hashtag de este webinar pues es Salud Mental 2020, por si quieren utilizarlo. Y ya, Carlos, te dejo para que nos empieces a presentar a Natalia. Perfectísimo. Pues bueno, en esta ocasión me ha tocado presentar a Natalia. Natalia es experta y doctora en psicología por la Universidad de Málaga, en la que también cuenta con una trayectoria académica de más de 25 años, que se dice pronto, y actualmente es la directora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la propia Universidad de Málaga y coordinadora de uno de los MOOC con más alcance dentro de la plataforma Miriada X. Perfecto. Em, pues Muchas paso a gracias, presentar. Carlos, por invitarme y a ti también, Elsa, por darme esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Gracias, Natalia. Presento yo a Miguel entonces, que tuve el placer de conocer hace un poquito más de un añito y que ahora pues gracias a esta tecnología nos podemos conectar a la distancia. Miguel es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en mindfulness para la promoción de la salud, se ha centrado en mindfulness para emprendedores, con una trayectoria de más de 13 años de experiencia desarrollando soluciones innovadoras dentro del mundo de la salud mental y el mindfulness. Actualmente Miguel es el fundador de Mindfulness, una comunidad digital para ayudar a superar enfermedades vinculadas con el estrés, Human Sciences Officer en Decelera Menorca, Digital Mindfulness Research Consultant en Yogobe y consultor con base en Estocolmo para startups y empresas en términos de salud mental, mindfulness, productividad y liderazgo. Vamos, que Miguel nos aburre. Gracias, Miguel, por estar aquí. Gracias, gracias Elsa y Carlos por la invitación, un placer
estar aquí con vosotros y con Natalia y con el resto de personas que sigo viendo aquí, Pilar, Laura, Mónica, Nicolás y los que se van uniendo, ¿no? Un placer estar aquí con todos vosotros. Genial. Bueno, paso yo si quieres introducir un poco el porqué o el leitmotiv del webinar, Elsa. Nada, muchas gracias. Estoy completamente convencido de que el placer será todo nuestro. Y bueno, una premisa con la que también, bueno, redacté un pequeño artículo para compartir y ver si varias personas se animan a participar en este webinar. Y es uno de los motivos es porque precisamente en un mundo cada vez más conectado, donde el acceso a demasiada información suele ser la constante y en el que tenemos que desarrollar habilidades para desconectar del trabajo, sobre todo del digital, yo creo que resulta fundamental entender cómo comenzar a cuidar nuestra salud mental y nuestra actitud frente a estos retos, ¿no? Palabras que ahora mismo son tendencia como mindfulness o desconexión digital nos dan algunas pautas de la importancia de mantener un equilibrio entre la vida laboral y el trabajo, ¿no? Eso que los anglosajones llaman el life-work balance, y que también últimamente, en los últimos años, está generando muchísimo interés en ecosistemas empresariales tan mentados como Silicon Valley, ¿no? Y con todo esto de fondo, creo que ya vamos directamente a sacar algunas preguntas de la chistera para que ya como Miguel pues compartan su experiencia. Elsa, ¿paso yo con la primera pregunta? Sí, sí, sí. Vale, pues bueno, me ha tocado hablar un poquito, pero no pasa nada. Pues yo paso con la primera pregunta. Evidentemente es inevitable, cuando hablamos de desconexión digital, de salud mental, o ahora mismo es inevitable hablar de lo que sea sin mentar al coronavirus. Es el tema de actualidad por encima de todo. Y tenía una pregunta que va un poco más enfocada para Natalia, y es, nos han obligado a todos a tener un teletrabajo forzado y muchas personas no están sabiendo responder al mismo, sobre todo con la situación de confinamiento, niños en casa, una mayor carga de trabajo, etcétera. ¿Cómo crees que está afectando a estas personas, sobre todo en términos de salud mental? Claro. Bueno, hay un tema que yo creo que es curioso con la aparición del coronavirus, o que se hace muy evidente, y es que a veces eso que llamamos salud mental, que siempre parece que es algo que recaiga en la persona, está muy directamente relacionado con lo que nos pasa y con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahora más que nunca es casi evidente, ¿no? Es decir, yo tenía compañeras del trabajo que estaban trabajando a un ritmo desproporcionado, con los niños subidos en lo alto, haciéndose cargo de las casas junto con sus parejas. Y claro, si uno en esas condiciones se siente terriblemente mal, no es un enfermo mental, posiblemente digamos que estamos viviendo una situación que realmente es muy desproporcionada, ¿no? Pero yo creo que incluso antes del coronavirus muchas veces hablamos de enfermedad mental y se nos olvida. A mí siempre me gusta decir ese ejemplo de si una persona es muy sensible, un estercolero le va a oler muy mal, ¿no? Entonces yo creo que todo esto, o lo que se está haciendo cada vez más importante, es que empecemos a tomar conciencia como sociedad de que tenemos que empezar a plantearnos otras formas de estar en el mundo, más allá de que por supuesto haya personas que cuenten con una capacidad de afrontamiento magistral o que sean capaces de en los momentos de crisis sacar lo mejor de sí mismas, frente a otras que a lo mejor en los momentos de crisis pues no son capaces, ¿no? Y luego el perfil de personalidad de cada persona que está viviendo un acontecimiento, ¿no? Imaginar una persona con un perfil muy perfeccionista que de repente se encuentra en casa queriendo hacer las cosas que ha hecho siempre al mismo nivel y con una incapacidad real de hacerlo, ¿no? Pues ahí tiene a una persona mucho más vulnerable de empezar a desarrollar patologías que en el caso de una persona, bueno, pues que sepa saber que hay momentos en los que tiene que dar menos de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo esto a la hora de contestar, porque todo siempre se plantea en términos de no está enfermo, tiene... Y yo creo que al final el tema de la enfermedad mental habría que empezar a verlo desde otro punto de vista un poco más amplio, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, lo que está claro también es que con la situación del COVID, ¿no? Que de repente pues llegó pues el boom de las videoconferencias, por ejemplo, ¿no? Y que incluso a nosotros
muchos de nosotros que ya trabajábamos en remoto y que estábamos acostumbrados a tener un poco esa dinámica, pues también nos afectó a nuestra vida personal, ¿no? Porque de repente hasta amigos que no habías oído hablar de ellos en meses, de repente todo el mundo quería hacer videoconferencias, ¿no? Queríamos estar conectados de alguna forma u otra y eso es lo que ahora, ¿no? Este nuevo concepto de Zoom fatigue, de estamos cansados del Zoom, ¿no? Y de cualquier tipo de cualquier herramienta de videollamada o de comunicación. Entonces, Miguel, desde tu punto de vista, ¿por qué ocurre esto y qué dicen estos estudios, ¿no? Sobre el Zoom fatigue? Sí, bueno, realmente ahora lo que está ocurriendo es que se está de alguna forma potenciando, ¿no? Los elementos estresores, ¿no? Ahora lo que está saliendo fundamentalmente es que los estresores que estaban quizás en un ámbito más presencial ahora están viéndose que están más presentes en el ámbito virtual, ¿no? Y eso acompañado con que no estamos habituados a tener, pues bueno, como decías tú antes, ¿no? Videoconferencias eh, de una forma más habitual o diaria. Entonces, bueno, un elemento que salta a la vista, ¿no? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una reunión virtual, estamos teniendo casi 5, 6, 7 imágenes de 5 personas al mismo tiempo, o de 7 las que sean, y hay muchísima más carga de estimulación visual, muchos más elementos a los que prestar atención, y todo ello lo que está haciendo es colapsando pues, nuestro sistema atencional. Y bueno, eso añadido, como decía Natalia, a toda esta situación sin ningún precedente que ha sido esta pandemia y todos los elementos ya estresores en nuestra vida presencial, pues puede ser que para algunas personas, como decía ella, las que no tenemos o las que no tienen esa capacidad de tolerancia o son más inflexibles, pues entonces les afectaría más. Yo creo que aquí un factor fundamental ahora mismo, dentro de todas estas circunstancias que estamos viviendo, es el factor de flexibilidad. Tener una flexibilidad y bueno, como decía también Natalia, antes estábamos habituados a trabajar de una forma y ahora tenemos que cambiar, bajar quizás ese listón y trabajar de otra forma, ¿no? Ahora, no sé, yo no hablaría tanto de que estamos haciendo teletrabajo, sino que lo que estamos haciendo es intentar trabajar en casa, que es una cosa muy diferente, ¿no? A nivel personal, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que encontrar espacios fuera de casa para poder trabajar. La fortuna es que en Suecia, fortuna o desgracia es que no hay un nivel tan estricto de control con respecto a todo esto de la pandemia. La parte negativa, pues, son las muertes que están habiendo. En Suecia ahora mismo tiene el mayor índice de mortalidad de COVID de todos los países nórdicos, pero al mismo tiempo, apelando a esa responsabilidad individual, pues hay cierta flexibilidad y las personas todavía pueden manejarse en espacios exteriores. Y en mi caso, pues para poder encontrar un espacio donde poder trabajar, ¿no? Porque, como decía antes, estamos intentando trabajar en casa, no es teletrabajo. Ujú. Y a las aportaciones, Natalia y Miguel. Si nos centramos un poco más en este término que, bueno, creo que ya lleva de tendencia, perdón, unos años, pero que ahora incluso ha salido más a la palestra, si cabe, ¿no? Llevamos pues solo 20 o 30 años de conexión digital como tal, con nuestros smartphones o con lo que se denominó teléfonos medianamente inteligentes, 10 años nada más. Y todo ello nos ha llevado a fenómenos como el multitasking, ¿no? El conocido multitasking de estar mega conectado a un montón de tareas, lo que ha provocado que en la actualidad existan multitud de cursos o formaciones de mindfulness para ayudar a enfocarnos en lo que estamos haciendo y no estar atendiendo a múltiples cosas al mismo tiempo, como bien han comentado ambos. La pregunta va dirigida hacia Natalia, ¿cómo hemos llegado a esto? Bueno, pues yo creo que la tecnología ha tenido mucho que ver, obviamente, ¿no? En el fondo yo creo que hay algo que nos persigue desde hace mucho tiempo, que es esa creencia de que en la mente más lógica o más racional estaba toda la solución a nuestros problemas, ¿no? Entonces, cuando llega la computación, entonces como
el CI elevado a su máximo exponente, porque ya no es la inteligencia de las personas, es una inteligencia que puede multiplicarse por más, ¿no? Y entonces yo creo que eso ha hecho que todos nos sintamos un poco como secuestrados eh, por ese potencial que supuestamente encerraba la tecnología y lamentablemente olvidando, afortunadamente ahora ya no tanto, ¿no? Pero olvidando que había algo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestro sentir, y que eso no estaba ahí, y que además eso forma parte de lo que somos y que además eso puede ser decisivo para cómo enfocamos nuestra vida, ¿no? Yo muchas veces planteo cuando nos encontramos eh, entornos donde hay tanta información, fijaros solamente con el tema COVID, estamos absolutamente desbordados por teorías de un lado y de otro, ¿no? O sea, tú hablas con un amigo y te dice que esto es una conspiración, otro te dice que estamos todos locos por no usar mascarilla, otro te dice que, o sea, cada uno vivimos en la época de la sobreinformación y eso hace que si no regresamos, eh, para mí mindfulness, a pesar de que el aspecto atencional es muy importante, yo pondría todo este tema de la conciencia en mayúscula, ¿no? De la conciencia de lo que siento, de dónde estoy, de a dónde quiero ir, de lo que no me gusta, de lo que... Y eso al final nos lleva a sentir, que es lo que la computación no nos puede dar, ¿no? Y entonces yo creo que al final la propia computación nos ha hecho como apartarnos mucho del tema emocional y ahora la importancia de regresar un poquito a lo que era el menos común de los sentidos, que es estar conectados, ¿no? Yo ahora que me he venido aquí al campo precisamente porque ya llevaba un momento de saturación digital, cuando veo a mucha gente de esta zona, está como mucho más conectada, es mucho más sencillo a un nivel la vida, ¿no? Nosotros es como que ya se nos fue la cabeza, se nos fue y tenemos que volver un poquito atrás. No sé si con eso te contesto algo, ya me he ido por... No, no, sí, sí. Alineado, alineado. Y de hecho justamente eso es lo que, justo cuando conocí a Miguel hace un añito y un poquito más en Menorca, nos conocimos por este programa que se llama Decelera, que es para el que él trabaja, y justamente eso fue lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Que siempre estamos como intentando acelerar empresas, acelerar emprendedores, ir cada vez más rápido, crecer, etcétera. Y el concepto de decelera es justamente, va en relación con lo que tú estabas haciendo, ¿no? El desconectar, el poder decelerar y centrarnos y enfocarnos, ¿no? Pero bueno, Miguel, tú que eres el que trabaja en Decelera, cuéntanos un poco por qué surge este concepto y cómo se les ayuda a los emprendedores a precisamente decelerar. Sí, bueno, es una iniciativa fantástica, ¿no? Que va a contracorriente, realmente, porque en la sociedad actual en general y en el mundo del emprendimiento lo que se trata es de acelerar, de un crecimiento exponencial, de hacer las cosas rápidas, de iterar mucho cuando se crea un producto con los clientes y de cambiar, ¿no? Esa capacidad de volátil prácticamente de hacer cosas, ¿no? Y entonces lo que plantean en ese programa es precisamente parar y conectar a un nivel humano, ¿no? Conectar a un nivel humano, tanto los emprendedores como los inversores, como otros stakeholders, etcétera. Y eso es algo que estaba ahí en un laboratorio que era en Menorca, donde uníamos en torno éramos unas 100 personas para poder desconectarnos de mucha información, como decía Natalia, para ir y volver a lo sencillo, ¿no? Y volver a tener el privilegio de conectar unos a otros a un nivel más humano. Ser capaces de mirar, de interesarnos por el otro, de sentir al otro, ¿no? De percibir al otro y no simplemente de estar en nuestra parte mental. Se trataba de desconectar de esa parte mental, también que está conectada virtualmente, y de conectar a otro nivel más humano. Y eso es algo que fundamentalmente en toda la sociedad debemos hacer, ¿no? Y no estamos hablando solamente del sector del emprendimiento, sino en cualquier sector y sobre todo en aquellos en los que está muy vinculado, muy integrada la tecnología. La tecnología, qué duda cabe, es incontestable porque nos ha ayudado a avanzar como sociedad, como humanidad, pero estamos pagando también un precio elevado que cada vez se está viendo más, aunque suele estar bastante tapado y no se suele hacer relevante, ¿no? Programas como
este webinar, ¿no? En el que hablamos abiertamente del impacto negativo, o vamos a poder hablar de eso, de las tecnologías, sobre nuestra atención, sobre el estrés, está ayudando a desvelar, a descubrir todos esos aspectos negativos, ¿no? Y bueno, hay que tener algo muy presente, ¿no? La tecnología, fundamentalmente por ese carácter que tiene de hacer muchas cosas al mismo tiempo, de permitir el multitasking o la multitarea, lo que hace es deteriorar en cierta medida nuestra capacidad de atención. Cuando una persona incluso está estresada, la principal cualidad atencional o de la psicología o componente básico de nuestra psicología es la atención. Una persona que está altamente estresada va a disminuir su capacidad de prestar atención a cosas durante un tiempo determinado. Y eso se potencia muchísimo más con toda la tecnología. Entonces, como decía Natalia, ¿no? Esa posibilidad de desconectar virtualmente, de desconectar para reconectar con uno mismo, para después conectar con los otros, es esencial. Entonces, es un movimiento que hacemos en tres. Primero, desconectamos de toda esa cantidad de información para reconectar con esos aspectos más, eh, vamos a decir, más sutiles, ¿no? Como son cómo nos sentimos, como decía Natalia, ¿no? Tomar conciencia de las cosas que son importantes en nuestra vida, etcétera, etcétera, que en el día habitual, en nuestra cotidianidad no tenemos la oportunidad. Entonces, cuando reconectamos nuevamente con nuestros valores, con nuestro sentir, con las cosas que son importantes, entonces volvemos a conectar con el mundo exterior, pero ya con una raíz, ¿no? Enraizado y como con un nivel mayor de presencia. Y eso nos permite funcionar de una forma más saludable. Un Genial. poco... O sea, 100% alineado con lo que ha comentado tanto Natalia como Miguel. No sé si habías terminado, Miguel, o te interrumpí. No me interrumpiste en absoluto. De hecho, era más importante el silencio que se creó cuando terminó y lo que acabas de crear ahora que las palabras, ¿no? Yo creo que nos hace falta encontrar espacios de silencio y bueno, y en ese silencio donde a priori podemos pensar que es un vacío, ¿no? Nos puede dar miedo. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos en este espacio de vacío? En realidad es donde surge la creatividad, donde podemos volver a recargar las pilas, donde volvemos a tomar contacto con nosotros mismos. En esos espacios de silencio virtual, tecnológico, etc. Y lo importante es que son 100% de acuerdo. Pues, como eje transversal de todo lo que hemos comentado, y además hago un pequeño inciso de 30 segundos, porque es que casualmente esta mañana tuve una conversación, una entrevista en un podcast que llevo, y salió un poco este tema del life-work balance, ¿no? Y llegamos a una conclusión de decir, una pregunta que le voy a trasladar a Natalia, porque parece que somos personas distintas cuando trabajamos y cuando tenemos una vida normal, cuando en ambos sitios somos la misma persona, ¿no? Y a veces parece que hay como un proceso de transformación un poco raro, como si tuviéramos una doble personalidad en ese sentido, ¿no? Y centrándonos en esto, en el balance de vida y trabajo, ¿no? Siempre hemos oído este término, ¿no? La importancia del life-work balance, o porque esto es importante mantenerlo, pero ¿cómo alcanzamos realmente este equilibrio? ¿Qué se debe tener en cuenta, Natalia, para qué es un life-work balance equilibrado, valga la redundancia? ¿O qué sería? Fíjate, yo empezaría contestándote haciéndome una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha hecho perder este equilibrio? En último término, ¿qué nos seduce tanto de lo tecnológico, del control o de la racionalidad que nos hace a veces perder el equilibrio con todas las demás facetas de nosotros, ¿no? Y se me viene una respuesta y que tiene que ver con el silencio del que hablaba antes Miguel, ¿no? Ese miedo al silencio, pero al final yo siempre pienso que el miedo al silencio es un miedo a sentir y obviamente miedo a sentir algo que no nos guste sentir, ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto, de hecho, que a mí cada vez me parece más llamativo, como muchas personas ya están como muy aferradas a esa necesidad de estar completamente conectadas, porque es como una forma de estar completamente controlando y completamente desconectadas de sí mismas, ¿no? Entonces,
hay un punto que para conseguir ese balance se necesita el valor de saltar al silencio y muchas veces, de todas formas, sí me gustaría que me volviera a repetir la pregunta porque hay otra cosa, te he querido llevar por un lado, pero me gustaría ahora contestarte realmente lo que tú me has dicho, ¿vale? No te preocupes. O sea, al final, la cuestión en sí es eso, ¿no? Que a lo mejor por tendencia, a lo mejor porque es un término que se pone de moda y se empieza a vender muchísimo, ¿no? Digo, estamos cansados entre comillas, de escuchar esto del life-work balance en un montón de conversaciones, que a veces es algo efímero o a veces es algo que simplemente se puede meter por eso, porque está de tendencia, pero ¿qué es realmente importante? O sea, ¿cómo alcanzamos realmente ese equilibrio entre nuestra vida personal y el trabajo? ¿Y qué se debería de tener en cuenta para decir, pues tenemos una vida equilibrada entre nuestra vida personal y el trabajo? Igual la respuesta es que no hay equilibrio, sino que Hombre, simplemente... yo creo que la sensación de bienestar, al final la respuesta está en nosotros. Es decir, si el ritmo de vida que yo estoy llevando no me permite encontrar momentos de paz o de bienestar o ese silencio del que antes hablaba Miguel se vuelve algo aterrador, algo va mal, claramente algo va mal. Y si no tomas la decisión de parar, al final, yo siempre digo cuando trabajo con pacientes y en algún momento pues no están con muchas ganas de trabajar, digo, no te preocupes porque yo tengo mucha confianza en nuestro, incluso en la enfermedad mental, ¿no? Hay un punto en el que si tú no paras, pues vas a tener que parar. Y no es porque estés enfermo, es justamente el aviso que te da el cuerpo de que me tienes que hacer caso y me tienes que escuchar, ¿no? Entonces, yo creo que al final el equilibrio viene un poquito o cuando uno sabe que debe recuperar ese equilibrio, cuando se dé cuenta de que para un ratito y ya no logra parar ese ratito, ya no puede no puede desconectar. Entonces ahí uno debería decir, uy, esto ya es una señal chunguilla. Pues justamente, que viene mucho en relación a esto, y que va con la desconexión digital, ¿no? Nos comenta Pilar que una de las cosas que ve es que pues, las tecnologías también están afectando a los menores, ¿no? Que dice que acaba de llegar de vacaciones en España, que vive en Noruega, y ha pasado unos días con sus sobrinas y que le ha llamado la atención mucho como no paran de estar con el móvil, con la tablet, metiéndose en YouTube, que si los TikTok, que si no sé cuánto, ¿no? Y entonces un poco la pregunta es eso, ¿no? Estamos rodeados de tecnología que miden todo, que nos notifican, etcétera, y que justamente a esa población pues más joven, los nativos digitales, como se les denomina, ¿cómo hacemos con ellos? ¿Cómo les ayudamos a desconectar, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto, Miguel? Yo opino, bueno, tengo dos peques también, Martín de 10 años y Emil de 6, y es terrorífico, ¿no? Ver cómo realmente las grandes tecnológicas, las aplicaciones, los juegos móviles están creados para ir mermando nuestra capacidad de control. Es absolutamente increíble, Natalia, cómo desde el punto de vista psicológico, ¿no? se ponen en marcha una serie de herramientas para mermar esa capacidad y potenciar, en el sentido del consumo. Y sabemos que uno de los aspectos claves del éxito de todo esto es el mayor tiempo que uno esté conectado. Entonces, va por la usabilidad. Entre más haya uso de una aplicación en concreto, un juego o lo que fuera, más éxito tendrá eso, más podrán atraer, por ejemplo, inversores o a captar más nuevos clientes. Entonces, la estrategia que últimamente estoy teniendo es nos vamos al bosque. No llevamos móviles, tabletas, nada. Después de un tiempo, siempre la primera pregunta es, ¿dejaste el móvil en casa, papá? Sí, se me olvidó. Para evitar la conflictividad, porque si digo, lo dejé a posta, entran los conflictos. Claro que te pueden estar escuchando, ¿eh? Exacto. No, afortunadamente hoy no, porque le he dicho, vayan al parque. Entonces es muy importante ser muy restrictivo, muy restrictivo. Es decir, las grandes tecnológicas no tienen ni siquiera a nivel legal grandes restricciones con respecto a manipular o a poner elementos que nos
de alguna forma nos condicionen a nivel mental, mermen nuestra capacidad intencional, etcétera. Solamente unos pequeños ejemplos de ciertas personas en Silicon Valley, en Estados Unidos, están empezando a salirse de las grandes tecnológicas y explicando los grandes peligros que tienen el uso de todas estas tecnologías, fundamentalmente en la reducción de nuestra capacidad de atención y convertirnos fundamentalmente en zombies, ¿no? En cadáveres ambulantes, ¿no? Si me permitís esa expresión un tanto extrema. Entonces, desconectar de todo lo que tenga que ver con tecnología y irnos a la naturaleza. La naturaleza nos enseña tres cosas fundamentales. Primero, la quietud. Cuando observamos los árboles, la naturaleza, nos da espacio para silenciarnos también. Y sobre todo que las cosas van lentas. Si vamos un día y vemos cómo está creciendo un pequeño retoño en una zona de un bosque, a la semana que viene la veremos casi igual. Nos habla de contacto con la naturaleza, nos habla del silencio, de la quietud y de lo lento, de lo pausado. Y esos son elementos fundamentales que tenemos que tener incorporados 100% en nuestra vida, porque si no, como decía Natalia antes, entramos en ese desequilibrio. Porque estamos habituándonos a hacerlo todo en el sentido contrario. Todo es rápido, todo es aparece hoy y desaparece. Hay herramientas tan brutales y terroríficas como las que incitan a los niños a conectarse diariamente porque si no pierden una serie de puntos. Entonces, todo eso que todavía no está regulado o está condicionado o un poquito las personas que lo usan pueden tener cierto nivel de control, hay que salirse de ahí. Hay que salirse de ahí. Sabemos que esas estrategias las están poniendo, por lo tanto nosotros como usuarios debemos en el otro extremo poner las propias estrategias para salirnos de ahí. Y en eso nosotros tenemos la capacidad, tenemos nuestra última capacidad. Y te digo, al principio es duro, Pilar, creo que es la que traía la pregunta, ¿no? En Noruega estás visitando unos amigos, si no me equivoco mal, cuando lo dijiste, ¿no, Elsa? No, que está ahora en España y que ella viene de Noruega y que al estar De con su Noruega, exacto. sobrina, sí, se dio cuenta. Noruega, un sitio donde hay bosque para, bueno, aburrirse, ¿no? Entonces, contacto con la naturaleza. Volver a lo que no tenemos habitualmente delante de un ordenador. Además, Miguel, que tú de esto debes saber también más, ¿no? Yo pienso que al menos nuestra generación, como no existía esa tecnología, tuvimos una experiencia de lo que es estar conectados a nosotros mismos, ¿no? Y eso que yo decía antes de repente uno se da cuenta de que se está desconectando, pero te das cuenta porque previamente has estado conectado. Pero yo me pregunto, estas criaturas que desde pequeñitas no han estado conectadas consigo mismas, ¿cómo pueden darse cuenta de que están desconectados? Porque a veces desde fuera lo estás viendo y dices, no están conectados, ¿no? Pero si no han tenido esa experiencia o si los padres no le han brindado la oportunidad, pues con lo que hace Miguel de decir, no, es que tenemos que tener este tiempo y hay incluso, yo soy casi, yo recuerdo que cuando yo era niña mi madre nos dejaba solo ver la tele los fines de semana y yo creo que luego con la tecnología había que hacer algo parecido, ¿no? Es decir, en el fondo hay algo de sabiduría en eso que ya venía de lejos, ¿no? Es decir, tiene que haber un momento en que un niño sea niño. Y ser niño es básicamente ser emocional, experimentar, sentir, porque eso será un referente para siempre. Y te puedes perder muchas veces en la vida, pero si no puedes regresar es el problema, ¿no? Entonces yo creo que ahí es fundamental que nos tomáramos muy en serio este tema de la infancia y la protección de toda la tecnología, ¿no? Pero va a estar complicada la cosa, ¿eh? Precisamente creo que, Elsa, haz la pregunta tú, que la tenías tú si quieres, porque lo de tomarse en serio esto era la siguiente pregunta que íbamos a trasladar, de hecho. Sí, o sea, era justamente, pues, cómo, y un poco más llevándolo también al entorno del trabajo, ¿no? Se está tomando en serio esto, no solo en la infancia, que como dicen ustedes, pues es muy importante, sino en los propios entornos de trabajo, tanto los trabajadores como los empleadores, ¿no? O sea, se están tomando en serio que sus trabajadores consigan este equilibrio y que estén conectados consigo mismos y no, vamos, sobresaturados o estresados, etcétera. Sí, yo creo que, hombre, entre otras cosas, cuando empiecen a darse cuenta que la gente conectada al final funciona mejor y trabaja mejor,
la gente que entra ya en procesos de mucho automatismo y mucha velocidad, a veces son muy inoperantes, ¿eh? Y dedican muchas horas a cosas muy inútiles, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y hay personas que a lo mejor no están poniendo tanto tiempo en trabajar, pero cuando mueven fichas como que pesa, ¿no? Y yo veo alrededor mía muchos profesionales que realmente eh, te da la sensación de que están invirtiendo mucho tiempo inútil en su trabajo. Y yo creo que es cuando, antes había escrito una frase que decía, el día que la inteligencia se volvió idiota, ¿no? Y yo creo que el día que la inteligencia se volvió idiota es el día que olvidó que ella no venía aquí a suplantar a nadie, ella venía aquí a ayudar a que fuéramos más seres humanos, no menos, ¿no? Y nos volvimos idiotas cuando en vez de poner la inteligencia o la tecnología a nuestro servicio, nos hemos puesto nosotros al servicio de ella, ¿no? Yo creo que esa es como la clave, ¿no? Ujú. Sí, si me permites, con lo que dices, Natalia, simplemente un comentario, ¿no? De un filósofo contemporáneo ahora mismo que habla sobre que hemos creado tecnología para adaptarnos al medio, para acomodar el medio a nosotros, y finalmente lo que está haciendo la tecnología es que nos transforma a nosotros. Es decir, estamos teniendo el efecto inverso en el que, pues ahora, ¿no? Por ejemplo, hablamos de, se me acabó la batería, ¿no? Fíjate qué cosa, ¿no? Es la batería del móvil, pero estamos como hibridando, ¿no? Y estamos haciendo o asumiendo que la tecnología forma parte de nosotros, ¿no? O aquí en Suecia, que es común, ya hay más de 5.000 personas con implantes de chips para, por ejemplo, abrir la puerta o hacer el pago en un restaurante. Entonces estamos yendo en una dirección que es fascinante, ¿no? Porque potencia y aumenta nuestras capacidades, pero al mismo tiempo, como decías tú, Natalia, si los niños y las nuevas generaciones no han estado relacionados con ese espacio de unión o de conexión, no tendrán un punto referente donde volver. No lo habrá. Entonces no lo entenderá. Es como el niño que vive en una ciudad en Tokio y que piensa que la leche viene del Tetra Pak, ¿no? Porque no sabe que viene de la vaca, ¿no? Pues un poco ese concepto, nunca ha visto una vaca, ¿no? Es esa misma analogía. A lo mejor tienen que pasar 100 años para que entremos en ese espacio, ¿no? De desconexión total. Pero yo creo que es importante como seres humanos tenerlo presente, ese espacio de donde venimos, un espacio de unión con el todo y con todo. Súper interesantes las aportaciones y sobre todo para saber mantener un poco ese equilibrio por decirlo así, en dos sectores de población o reconocidos, como han dicho, como es la parte ¿no? infantil de los niños, de estos nativos digitales, como dijo antes Elsa, y sobre todo de tomarse esto un poco más en serio en el trabajo, ¿no? En el mundo laboral. Y una de las partes importantes de este balance de vida-trabajo es un término que ahora sí que está en auge completamente. De hecho, incluso se ha tenido que llegar a legislar y parece que va a formar parte incluso de la nueva legislación esta de teletrabajo en España. Pero vamos a comentar otra legislación, y es que en países como en Francia se ha tenido que llegar a legislar una ley de desconexión digital para que a partir de las 6 de la tarde los empleados, principalmente empleados o funcionarios, no se puedan conectar a dispositivos móviles que tengan algún tipo de vinculación con el trabajo. Y cuando se legisla, pues se crean derechos y se crean también ¿no? Obligaciones, pero realmente con algo que resulta tan básico como, o que debería de resultar tan básico como la desconexión digital, ¿ven necesario tener que llegar a legislar? Esto, la pregunta va dirigida hacia Natalia, pero por supuesto, Miguel, si quieres aportar, evidentemente bien recibido. Sí, a ver, yo creo que aquí Miguel va a tener mucho más que aportar que yo por el tema más suyo. Simplemente yo creo que en vez de hacer leyes que nos resten cosas o nos legislen cosas, pues a lo mejor resulta que yo puedo equilibrar mi carga de trabajo y puedo trabajar un ratito por la tarde, un ratito por la mañana. O sea, que creo que a veces forzamos cosas que dejan de ser naturales, que al final esta es la cuestión. Creo que debería haber más educación emocional. O sea, para que eso no pasara, para que uno lo buscara, lo reivindicara y lo defendiera sin necesidad de que alguien te lo imponga. Es que esa es la historia, ¿no? Es que al final parece que ha llegado un momento en que todo tiene que estar legislado y todo es opinable, porque a lo mejor tú puedes tener una opinión de lo que es la mejor pauta de trabajo para mí
diferente a la mía, ¿no? Entonces, yo creo que si se invirtiera más en educación emocional, posiblemente no tendríamos que llegar a eso. Obviamente, si se llega a eso porque no hay más remedio, pues habrá que hacer algo y bueno, pues esto es lo que se ha hecho, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero Mm. bueno, creo que ahí Miguel puede decir mucho más porque es su historia. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Natalia. Yo creo que hay que volver también un poco al común de los sentidos, el sentido común. Y bueno, en España tenemos una tendencia a burocratizar muchas cosas, es una lástima. En Francia, en otros países quizás, en el norte quizás no tanto, se aplica pues el sentido común, ¿no? Es decir, y el respeto, y oye, no vas a enviar un correo un viernes a última hora a las 8 de la noche, ¿no? Sino que te esperas al lunes o lo dejas en una bandeja de salida, en borrador o lo que fuera, ¿no? Por respeto, consideración, son cosas básicas al final, respeto, consideración, tener en cuenta, pues bueno, cosas, ¿no? Que están ocurriendo, ¿no? Y bueno, con eso yo creo que es suficiente también a veces. Pero bueno, me vais a permitir, porque yo creo que también estamos hablando bastante del silencio, ¿no? Y me ha inspirado un poco el crear quizás unos minutos, no sé si el resto, unos minutos para parar y hacer una breve práctica, ¿no? En la que centremos nuestra atención en algo muy sencillo que es las sensaciones corporales y nuestra respiración. Invitarles a todos, yo voy a ser el único que va a dejar la cámara encendida, seguimos conectados virtualmente, pero les invitaría a simplemente apagar la cámara, en este caso Elsa, Carlos y Natalia, el resto las tiene apagadas y me gustaría simplemente guiarles en una pequeña práctica y sobre simplemente desconectar para reconectar. Y con el sonido de estos platillos, poco a poco llevando nuestra atención a la sensación de respirar. Si te sientes cómodo o cómoda, también cerrando tus ojos y poco a poco, paulatinamente, con el sonido de los platillos, llevando la atención a la sensación de respirar. Creando en este momento un espacio en el que desconectemos de alguna forma para reconectar con la sensación de respirar. La invitación en este momento no es a pensar sobre cómo respiramos, sino a sentir nuestra respiración, percibiendo cada inspiración y cada expiración, y cómo se refleja en nuestro cuerpo, aquí y ahora. Y al inspirar, sentir que estoy inspirando. Y al expirar, sentir que estoy expirando. Y de esta manera, guiados por nuestra respiración, momento tras momento, simplemente sintiendo nuestra respiración. Si percibes que tu mente vaga, dispersa, atraída por pensamientos o cosas por hacer,
de forma amable, pero también firme. Trae nuevamente tu atención a la sensación de respirar, anclándote a este instante a través de la respiración, momento tras momento. Llevando tu atención desde la respiración paulatinamente hacia las sensaciones de tu cuerpo. Y a medida que esta práctica breve llega a su fin, mientras oyes los platillos, inspirando profundamente, expirando lenta y largamente todo el aire. Una vez más, inspirando profundamente, expirando larga y lentamente todo el aire. Una última vez, inspirando profundamente, expirando larga y lentamente todo el aire. Y cuando te sientas cómodo o cómoda, abriendo tus ojos y volviendo a este espacio de compartir en el que estábamos online. Yo estuve a punto de desconectar por completo, ¿eh? Ya íbamos a apagar, ya digo, ¡hala! Nos quedamos todos relajaditos. Bien, gracias por volver. Siempre es un placer volver a encontrar a la gente online. Eh, encontrando estos espacios, ¿verdad, Natalia? Tú los conoces bien porque en tu práctica profesional y como terapeuta, de alguna forma abogas, ¿no? Por prácticas sencillas en la cotidianidad también son esenciales, ¿no? Y todos los que estamos aquí, también todos los participantes, ¿no? Laura, Erika, me voy leyendo por aquí, Oliver, María, Mónica, Pilar, pues seamos capaces de alguna forma de encontrar espacios de silencio, ¿no? Espacios que realmente son de desconexión, para reconectar. No se trata de buscar espacios para huir de la realidad, sino para reconectar con nosotros mismos a través, en este caso, de la respiración o a través de las sensaciones de nuestro cuerpo, de los órganos de los sentidos, etc. Yo creo, sí. Natalia, ¿ibas a decir algo? No, solo iba a añadir una cosa que me gustaría decir también, que más allá de apartarse de la tecnología y estar con uno mismo, que no es que vaya a decir a lo contrario, ¿no? Pero también creo que nos deberíamos empezar a plantear que la tecnología también puede ser una forma de conectar, de conectarse. Por ejemplo, bueno, Miguel lo sabe, ¿no? Porque alguna vez hemos hablado de eso y hemos compartido incluso a ese nivel, ¿no? Que uno puede, yo puedo estar comunicándome con una persona tecnológicamente, pero estar conectada a mi emoción. Y que
creo que en algún momento vamos a tener que tomarnos muy en serio eso de que no son excluyentes, que realmente lo que no debemos es dejarnos, porque también al final nos acabamos disociando mucho, ¿no? Creo que Carlos fue el que dijo antes, ¿cómo se explica eso de en modo trabajo, en modo persona? Eso se explica a lo mejor en esta costumbre de ahora trabajo, ahora me conecto, no, es que yo soy persona cuando estoy conectada también, ¿no? Y yo creo que eso también es importante el decirlo, ¿no? Y que tendremos que buscar la forma en que la tecnología empiece a incluir al ser humano, ¿no? Y creo que, bueno, todas estas cosas que tienen que ver con el Zoom y con este tipo de cosas a un nivel han llegado a eso y se pueden usar por ahí también, ¿no? Yo creo que es importante. Sí, completamente de acuerdo y de hecho, bueno, Laura Moñivas nos estaba diciendo eso, que en el ámbito del emprendimiento, que es una locura cuando entras en el bucle ese de aceleración, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado para no perder el norte, que conoce emprendedores que han acabado muy mal y que al final no consiguen ni emprender, ¿no? Entonces, a lo mejor en este sentido, no sé, Miguel o Natalia, si tienen algún tipo de consejo para consejos prácticos. Yo creo que la práctica que acabamos de hacer pues, es bastante visual de cómo uno tiene que parar, ¿no? Y debe parar. Pero a lo mejor en ese mundo del emprendimiento, que es más complicado, que entras en ese bucle de aceleración, ¿qué otras prácticas recomendarías o qué otros consejos darías? Si me permites, Natalia, simplemente poner en esta pregunta, que es muy importante la que comentas, Elsa, lo que forma parte del sustrato de todo lo que se puede hacer. Y eso es la cultura. La cultura corporativa, la cultura de la startup, si es una cultura que aboga por el crecimiento exponencial, por centrarse en procesos y no en personas, por el retorno de la inversión para el que invierte, es muy difícil de integrar con algo que sea sostenible. Entonces, el punto de partida para mí, el que constituye el eje sobre el cual todo lo demás se va a articular, programas, estrategias, día a día de la startup, parte de esa cultura, de lo que yo denomino alto rendimiento sostenible. Alto rendimiento sostenible a priori es incongruente, pero la forma de integrarlo es pensar no en el 110%, como he oído hablar a CEOs o directivos en startup en Silicon Valley, sino empezar a pensar en objetivos de largo alcance, y ya no te estoy hablando de 100 años, sino como hacen ciertas instituciones o ciertas organizaciones, nuestros objetivos son a 1000 años. Cuando tú tienes ese esquema de objetivos a largo plazo en 1000 años, tú te planteas un crecimiento sostenible o un alto rendimiento sostenible, que significa estar al 80%. Estar al 80% durante mucho tiempo va a tener un mayor efecto, muy posiblemente, que aquellos crecimientos exponenciales que son de naturaleza cíclica, en los que crecen y caen, crecen y caen. Y eso está muy basado en el crecimiento o en la evolución del ser humano y de la naturaleza en la que nos encontramos. Y supongo, Natalia, tú también a nivel más práctico puedes decir, pero para mí el sustrato es esa cultura, esa visión, y después a nivel práctico muchas cosas que se pueden poner también. Muchas Claro, gracias. se me ocurría un poco en una línea que a nosotros, a nuestro grupo ahora nos interesa también y que creo que va muy en línea con vosotros, ¿no? ¿Qué pasa si también las empresas empiezan a demandar esas habilidades blandas, esas personas conectadas, ¿no? Es decir, más allá de personas que se manejen estupendamente a nivel de conocimientos técnicos, ¿qué pasa si yo realmente quiero crear una empresa que esté formada sobre todo por personas, con lo que eso implica, con lo que implica de sentir, de comunicarse, de crear, de escuchar, de estar conectado, porque todas esas habilidades difícilmente las puede desarrollar alguien que no esté conectado, ¿no? Yo creo que, y de hecho, cualquiera de nosotros, en las épocas que estamos más estresados, perdemos mucho de esas habilidades, o sea que al final también está tocando que la empresa empiece a ponerse entre sus objetivos que sus trabajadores no sean solo personas que altamente técnicamente cualificadas, sino que realmente se empiecen a valorar este tipo de destrezas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no?
Y después en el día a día, obviamente, pues como dices Natalia, eso se operativiza o se hace de forma práctica en menos horas de dedicación al trabajo. Ya hay jornadas de 35 horas, de 30 horas a la semana, de lunes a jueves, por ejemplo, de más flexibilidad, de ciertas horas en casa y ciertas horas en la oficina, mucha automatización de procesos que te permite pues, hacer otras cosas a nivel creativo. Incluso está lo que se considera o lo que se denomina el intraemprendimiento, es decir, que las iniciativas de los propios empleados o trabajadores se puedan generar en el propio entorno de trabajo, lo cual eso facilita espacios de creatividad, de crecimiento personal, de crecimiento corporativo, obviamente, pero sobre todo es disminuir las cargas o lo que pensábamos que era el volumen de trabajo de 40 horas a la semana y que no haya espacio para otras cosas, ¿no? Claro. Mm. Muchísimas gracias, Miguel y Natalia. Y como colofón ya de cierre, que vamos tocando un poco el final del webinar, sí que queríamos trasladarles una pregunta que va dirigida a los dos. Evidentemente, voy a hacer la tarea porque la iba a hacer para tenerlo por aquí, lo tengo por ahí guardado en algún lugar de Pocket, una aplicación en la que guardo todo y después así me cuesta encontrarlo, de un artículo que leí hace tiempo de un psicólogo que planteaba la duda de lo siguiente, ¿no? De si realmente cuando paramos de trabajar con ese vínculo que han comentado a lo largo del webinar de persona a trabajo, o a veces incluso el trabajo es lo que te hace persona, a veces, ¿no? Puede que equivocadamente, es cuando paramos de trabajar o terminamos con nuestra semana de trabajo, él se planteaba, ¿realmente estamos desconectando o estamos conectando? Natalia, ¿tú primero quieres? Me la has tirado. Bueno, yo puedo ir también primero, pero sí. Hombre, yo creo que, fíjate, me viene ahora a la mente, ¿no? Sobre el trabajo, ¿no? Fíjate tú si el trabajo es una visión, ¿no? Pero está también la opuesta. Fíjate tú si el trabajo es tan malo, ¿no? Tan malo para la salud que nos pagan por ello, ¿no? Entonces nos pagan por hacer trabajo porque es que, vamos, pero está lo otro que es opuesto, ¿no? Lo voy a decir de una forma un poco jocosa, ¿no? Es decir, realmente el trabajo es una gran fuente de satisfacción para el ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que, de hecho, fíjate qué curioso que ahora incluso con los eufemismos, ¿no? Parece que ya y viene del sistema americano, no se habla ya de no trabajas, sino que te diviertes, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Y yo creo que hay que entrar sobre todo ahora mismo en el concepto de, bueno, si no somos capaces de trabajar en aquello que nos gusta o que amamos, tenemos que aprender a amar lo que trabajamos, ¿no? O aquello en lo que trabajamos. Entonces va por esa integración, ¿no? Cómo hacer mi trabajo algo que me desarrolle a nivel personal o cómo hacer de eso que yo practico como desarrollo personal pueda convertirlo en una profesión, ¿no? Eso cada vez hay más, ¿no? Y en eso hay un modelo interesantísimo que se llama el Ikigai, que une las diferentes versiones de la persona, ¿no? Lo que me da pasión, lo que me da dinero, lo que soy bueno en la realidad, como decía Natalia, ¿no? Técnicamente. Y todo eso aunarlo y hacer un balance de mi Ikigai y 2 veces al año, 1 vez al año, para poder integrar esas 2 visiones, ¿no? Porque si no, estamos viendo, no, es que tengo que disfrutar en mi trabajo, no, pero es que en mi trabajo no me gusta. Eso también pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacerlo más llevadero, ¿no? Ahí es ese equilibrio del que estamos hablando desde antes. Pues por eso te tenía que dejar la palabra, porque iba a decir algo muy bueno. Bueno, No, menos mal que ya estaba preparado, ya me lo habías dicho antes, Natalia. Ahí el tema es que completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que a veces lo importante es más el cómo que el qué, ¿no? Yo recuerdo hace poco que me tocaba hacer algo que no me gustaba mucho, no lo diré por aquí para que no lo sepan todos, ¿no? Pero hablando con una amiga le dije, anda que yo cómo me he metido en esta movida y tal, y dice, Natalia, lo importante va a ser el cómo siempre, ¿no? Y oye, a veces son cosas con las que uno se maneja toda la vida y cuando le toca a uno se le olvidan, ¿no? Digo, es que es verdad, porque al final da igual cómo uno lo hace, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, a mí me gusta mucho también el concepto de los valores, ¿no? ¿Cuáles son tus valores, no? Si para ti tu valor es el
relacionarte con otros, el ser creativo, bueno, pues las ideas que para ti son importantes, llévalas allá donde vayas, porque al final da poco igual que estés trabajando en casa, que estés cuidando a tu hijo, que seas profesor, que seas profesora, que en el fondo no es tan importante el qué, sino el cómo hacemos las cosas, ¿no? Y cualquier actividad puede tomar dimensiones muy distintas si realmente lo vemos desde este punto de vista, ¿no? Por eso hay quizás lo de la insistencia de llevar a la persona a la tecnología, al trabajo, ya está, ¿no? Pues bueno, yo creo que hemos cubierto muchísima información, muchos conceptos. Yo me quedo personalmente con la parte de reconectar con uno mismo, de intentar encontrar ese equilibrio, del Ikigai, por supuesto, una de mis teorías favoritas de nuestros amigos los japoneses. Y con la parte de los valores, pues también yo creo que es muy importante. Obviamente nos encantaría quedarnos aquí y seguir hablando porque la verdad a mí se me ha hecho muy corto, se pasó volando. Agradecerles a todos su participación, su presencia, gracias por los comentarios, gracias a Natalia y a Miguel sobre todo por todo el conocimiento que han compartido, por esa clase práctica de respiración. Y no sé, Carlos, si quieres decir algunas palabras o Miguel y Natalia ya para despedirnos. Yo 100% alineado con todo lo que con todo lo que has comentado, ¿no? Y compartido también, que también, como bien ha reflejado Miguel, también esto es para compartir. Y chicos, que muchísimas gracias por todo lo que han comentado, por todo el aprendizaje que creo que se ha generado aquí. Y yo por lo menos me llevo a aprendizaje para seguir dándole importancia a todo esto que han comentado. Al final, darle más importancia a esos valores personales por encima en muchas ocasiones de los laborales y seguir trabajando en eso, ¿no? Que al final es lo importante. Bueno, pues muchísimas gracias a las personas que han estado compartiendo, muchísimas gracias a vosotros por organizarlo, por compartir este rato tan bueno con Miguel, también aquí disfrutando, que me encanta charlar con él. O sea que bueno, ha sido un placer. A pesar de que había una mosca por aquí molestando todo el rato, pero va a ser como lo del chiste, que al final me acaba diciendo, coño, la mosca. Sí, gracias a Carlos por la iniciativa, a Elsa también por esa invitación y a Natalia por compartir también tu saber y tu sensibilidad hoy también y al resto de participantes que han estado hoy también. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Nos encontraremos seguramente en los espacios de silencio remoto y quizás en algún lugar también como LinkedIn o donde sea, ¿no? Gracias a todos. Gracias, buenas Muchas tardes. gracias, chicos. Hasta la Gracias, próxima. Erika, Pilar, Laura, Mónica y Oliver por estar ahí. Hasta la próxima. Eso.